muy bienvenidos. Para los que todavía no me conocen, soy Lulu y hago videos sobre viajes y comida. Hoy quiero compartir con ustedes la receta de piadina. La piadina es un pan chato típico de la región de Emilia Romagna, en Italia, y se lo rellena con diferentes tipos de fiambres, quesos, verduras, según lo que elijas. Se lo dobla por la mitad y se come. Yo descubrí el año pasado cuando visité Bolonia, que por lo cierto también hay un videito sobre ese viaje, por si lo quieren ver, voy a dejar el link en la descripción del video. Y me pareció fantástico, delicioso. La piadina se prepara tradicionalmente con harina de trigo, grasa de cerdo, sal y agua, pero con el tiempo se le fue realizando diferentes modificaciones según la región o las recetas familiares. Pueden ser más gruesas, más finitas, algunos reemplazan la grasa de cerdo por mantequilla o aceite, y otras recetas también llevan bicarbonato o polvo de hornear. Hoy les voy a mostrar mi versión, que es la más cercana a la que yo probé en Bolonia. Por supuesto, si quieren hacer una versión más sana y usar aceite o aceite de oliva, va a quedar fantástico igual. Ahora sí, vamos a la receta de piadina. Si no quieren cocinar o comerlas todas en ese momento, lo que sobra de la masa la pueden dejar en la heladera 1 o 2 días y se levantan en la mañana y preparan un fresquísimo desayuno de piadina. Además, cuando la sacan de la sartén, pueden simplemente rellenarla y comerla con el relleno frío, y si quieren el relleno caliente, rellenan las tortillas y lo llevan de vuelta a la sartén fuego bajito para que se caliente el relleno y se ponga más crujiente la masa, que es lo que voy a hacer yo. Delicioso, sencillo, muy fácil de hacer y súper rápido. Ya que tenemos la versión dulce con banana, creamy cheese y dulce de leche. El contraste del saladillo de la masa y el relleno dulce es fantástico. También les súper recomiendo probar con Nutella y banana, queda exquisito. Espero que les haya gustado la receta y se animen a prepararlo.
y usen la creatividad para el relleno que les guste. Y después me cuentan en los comentarios cómo les salió y cuáles son sus rellenos favoritos. No se olviden de suscribirse, que es gratis. Y muchas gracias. Nos vemos en la próxima.